Bueno, buenos días. Oiga, de los ejercicios que vimos la clase anterior, ¿podría aclararme algunas dudas que tengo? Lo vamos a hacer entonces al final. Ah, muy bien. Sí, Bueno, gracias. entonces, sí, de nada. Vamos a comenzar entonces con a resolver eh, algunos puntos importantes. Entonces, de acuerdo al texto que les envié, eh, y también de acuerdo a lo que ustedes les han platicado, porque me imagino que ya a estas alturas ustedes ya saben un poco al respecto, ¿no? ¿Qué es o de qué nos habla la, eh, la primera ley de Newton? Que todos los cuerpos permanecen en reposo hasta que se les aplica una fuerza. ¿Es lo que han escuchado o lo que han entendido? O, bueno, les han platicado. Ah, pues los dos. Ok, entonces, bueno, es que me sonó como a pregunta. Ok, ok. Que todos los cuerpos permanecen en reposo hasta que se les aplica una fuerza. Todos los objetos permanecen en reposo hasta que hasta que se les aplica una fuerza. Ok, ¿alguna otra idea, muchachos? Por ejemplo, Ortiz Bautista, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que tú recuerdas o entiendes o has entendido? Porque también es una idea que a veces se nos queda, ¿no? Sobre la llamada primera ley de Newton. ¿De qué trata esta ley? Que yo recuerdo era más lo de, bueno, sí va más a lo de la gravedad, ¿no? Que todo lo que, O concretamente, en tus palabras. es que no estoy seguro, pero sí. Híjole, no te entendí nada. No sé, creo que es tu micrófono que este, que no se Ah, escuchó muy bien. de que todo lo que sube tiene que bajar. Ok, así tú lo entiendes. Ajá. La primera ley de Newton. Ujú, básicamente, es que no me acuerdo bien si era eso. Ok, bueno, gracias. Jonathan Rivera, ¿qué opinas tú? ¿Qué tú nos dices? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esa primera ley? Yuremi Munguía, si tú nos pudieras ayudar con aportar alguna idea de lo que tú entiendes o recuerdas por la que trata la primera ley de Newton. Pues, bueno, yo recuerdo que es acerca de la inercia. Ajá, más concretamente, si puedes profundizar. Mm, es cuando se le modifica a a un cuerpo cuando está en estado de reposo. Mm, mm, ¿Y cómo entra aquí el concepto de inercia? ¿O cómo?
¿O qué está subentendido por inercia? Mm, Es cuando se supone que se modifica en sí el estado de un cuerpo cuando se encuentra en reposo o en movimiento. Ok, pero bueno, es que tú mencionaste que la inercia. Ujú. Y entonces, o sea, tú estás entendiendo, es que, ¿por qué cosa tú estás entendiendo lo que es inercia? No me queda muy claro. Mm, La verdad no me acuerdo muy bien. Ahora sí que nada más me acuerdo acerca de la inercia, que era acerca de la Ajá. inercia, pero no recuerdo muy bien de lo que trata la primera ley. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí. Saúl Sánchez, ¿qué podrías tú decirnos al respecto de la llamada primera ley de Newton? Pues que un cuerpo no puede cambiar su estado por sí solo, sino que necesita de un efecto para poder hacerlo. En Eh, su en el proceso creo que se produce el movimiento rectilíneo, ¿no? ajá. Bueno, cuando te refieres a bueno, a la palabra efecto, concretamente, ¿como qué te estarías refiriendo? Pues cuando, por decir ese, pegarle con el pie una pelota Ok, de su estado inicial, le agrega un efecto a esa pelota. ok. Vale, Sería muy bien. como una Sí, fuerza opuesta, ¿no, profesor? perdón. Sería como ejercerle una fuerza opuesta al objeto que está en movimiento o en reposo para hacer que cambie su dirección y movimiento, ¿no? ¿Y qué sería una fuerza? Por ejemplo, mm, Porque suena interesante eso de aplicar una fuerza, pero ¿qué es qué debemos entender entonces por una fuerza? una, una presión opuesta al movimiento que está haciendo un objeto, algo así, Mm, en contra o en dirección igualitaria. bueno, a ver, ahora utilizas la palabra presión. Eh, Presión, creo que todos la entendemos como una cantidad que relaciona una fuerza, una vez más, y una superficie, es decir, un área. No sé si tú lo estás manejando también en ese contexto, cuando te refieres, cuando intentas definir fuerza, cuando mencionas presión. Pues algo así parecido es que en sí fuerza es bueno, yo lo interpreto como una opresión o algo así que hace que a partir de esa fuerza se genere un movimiento o una desviación de algo. Ok, bueno, vale, sí, gracias. Este, Balardes Palafox, ¿qué podrías decirnos al respecto de lo que tú sepas con relación a la llamada primera ley de Newton? Pues se supone que si tenemos un objeto al cual no le estamos aplicando ninguna fuerza, entonces Ujú, se podría considerar en reposo. Pero si, por ok, ejemplo, nosotros llegamos y le aplicamos una fuerza, ya sea con nuestra mano o algo, cambiaremos su estado de reposo y ya estará como en movimiento. En el caso de ok, la silla, si nosotros llegamos y vemos la silla está
Pues en reposo aparente. ¿Por qué? Ajá, Porque la suma de todas sus fuerzas se podría considerar como cero. Pero si, ok. por ejemplo, yo llego y la tomo de un extremo, Ujú, esas fuerzas ya, bueno, su suma de esas fuerzas ya no va a ser cero. Entonces va a ocasionar que ya se encuentre en, como, bueno, ahora sí, en movimiento. ok. Bueno, aquí, nuevamente me surge la pregunta, ¿tú qué estarías entendiendo o a qué le estarías llamando fuerza? Fuerza yo lo considero como la interacción que se Ah, establece en este caso entre mi mano y la silla. ok, ok, muy bien, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, bueno, a ver, voy a tomar algunas de las ideas que ustedes han planteado con digamos, sondeo. Ok, entonces, bueno, a ver. Este, lo que vamos a revisar a partir de este momento, y como ya les estaba mencionando como a modo de introducción, va a ser la dinámica, ¿no? Y la dinámica la podemos entender como el estudio o la parte de la física clásica, se trata sobre las causas del movimiento. ¿Ok? Entonces, si bien cinemática nos cuenta acerca de el movimiento, cómo describir el movimiento a través de aceleraciones, velocidades y cambios de posición, porque al final del día sabemos que algo se está moviendo porque vemos que cambia su posición respecto a un punto. En ese punto podemos estar nosotros, entonces decimos que el objeto está cambiando respecto a nosotros su posición, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros decimos que está en movimiento. Si el objeto no cambia su posición respecto a nosotros, pues decimos que el objeto está en reposo. ¿Ok? Entonces, para estudiar el movimiento hay que tener algo muy presente y es algo que también forma parte de cuando ustedes hacen un análisis, por ejemplo, en ejercicio de cinemática, es establecer primero su origen de coordenadas, porque eso es importante debido a que de esa manera ustedes están diciendo a partir de qué punto en el espacio están midiendo las posiciones. Bueno, entonces ahora en dinámica, en lo que nos vamos a concentrar es justamente en entender qué es lo que está causando el movimiento. Y de hecho, con las ideas que ustedes estaban planteando, ya estaban de alguna manera pues hablándonos de esto, ¿no? De de interacción, es la palabra interacción, de la palabra reposo, y sobre todo de movimiento rectilíneo o en línea recta, ¿no? Bueno, entonces, el estudio de la dinámica va a estudiar las causas del movimiento a través, a través del concepto de fuerza, ese término que se nos aparece muchas veces, ¿no? Ahora, sabemos, por ejemplo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que, por ejemplo, al hablar de fuerza, sabemos que en el sistema internacional se mide newtons, ¿no? Entonces, pero ¿qué es justamente, cómo podemos entender qué es una fuerza? ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta que a veces, bueno, que vale la pena tocar, porque si tenemos o podemos de manera intuitiva definir lo que es una fuerza, las, lo que llamaremos las tres leyes de Newton nos van a parecer más cercanas, ¿no? Más fáciles de describir. Entonces, una fuerza no es otra, lo vamos a tener como, utilizando la palabra de Valardez, una interacción. Esa interacción de, de objetos con su entorno. ¿Ok? O bien en algunas ocasiones nos definen también como una acción capaz de modificar el movimiento de los objetos. El movimiento de los objetos. Es decir,
algo que se realiza sobre los objetos, pero esto que se hace es capaz de cambiar algo en el movimiento de un cuerpo. Pero esta acción pues no sucede mágicamente, sino que debe de existir algo, ¿no? Algo que se establezca entre al menos dos objetos. Entonces, una forma de interactuar con los objetos es tocándolos, ¿ok? Es empujándolos, jalándolos, ¿ok? Entonces, a través de esta interacción que ocurre, ya sea de forma natural o que uno lo establezca, por ejemplo, cuando ustedes levantan su lápiz, cuando ustedes levantan una pluma, o como mencionaban en el ejemplo, jalan o empujan una silla, ¿okay? Ustedes están imponiendo o realizando una acción o están interactuando con ese objeto, con esa pluma, con esa silla. O a veces se da de manera, digamos, vamos a decirlo así, ya existe de manera natural. Por ejemplo, la atracción de la Tierra con la Luna, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, o mejor dicho, de interacciones, no es necesario forzarlas, sino que ya están dadas, ¿no? Se establecen de manera casi natural. Ahora, esas interacciones a veces, dependiendo de cómo se estén realizando, van a tener al menos dos tipos de, digamos, naturaleza. A ver, por ejemplo, piensen en esto, en el ejemplo justamente de la silla. Cuando ustedes le jalan una silla, la acercan hacia ustedes, levantan un lápiz, ustedes entran en contacto físico con el objeto que desean mover. Entonces, ese tipo de fuerza, que repito, lo vamos a entender como una interacción, nos habla de fuerzas de contacto, es un ejemplo de fuerzas de contacto. Es decir, es una interacción que ocurre entre dos objetos, la mano y la pluma, la silla, el lápiz, etcétera, a través de un contacto físico, ¿no? De que las superficies se toquen. Entonces, ese es un tipo de interacción. Otras que sucede, por ejemplo, con el caso que les mencionaba de la Tierra y la Luna, son fuerzas que se llaman de acción a distancia. Es decir, no necesariamente los objetos tienen que entrar en contacto físico, tienen que haber contacto entre sus superficies para que se establezca esa interacción. Esa interacción que va a modificar el movimiento de los objetos. Un ejemplo también bastante usual es cuando ustedes acercan un imán por ejemplo, a unos clips o a unos clavos. No es necesario que la pieza de imán toque a los clavos o a los clips. Basta con acercarlos a una distancia adecuada para que veamos que los clips o los clavos se pegan, se adhieren al imán. Otro ejemplo también bastante clásico es tener papelitos, ¿no? Pequeños de papel, ahí cachitos de papel, perdón, en una mesa. Frotamos, por ejemplo, una regla de plástico o un globo en el cabello o en alguna otra superficie, por ejemplo, como seda. Lo frotamos este objeto y después lo acercamos a los pedacitos de papel. Y sin necesidad de tocarlos, o sea, de que entren en contacto directo, vemos que los papelitos se adhieren, ¿no? a este tipo de superficies. Entonces, las fuerzas llamadas debido a cargas eléctricas o a imanes, las fuerzas magnéticas, son ejemplos de fuerzas o interacciones a distancia. ¿Ok? Entonces, concretamente, los ejemplos que nosotros vamos a estar trabajando, muchachos, van a ser fuerzas de contacto. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos de fuerzas de contacto? Digamos, tenemos la fricción. La fricción es un ejemplo de una fuerza de contacto. Ustedes saben que, por ejemplo, en maquinarias, las piezas a veces se desgastan justamente por el roce que existe entre las piezas. Nosotros podemos andar en el suelo gracias a la fuerza de fricción que se ejerce entre la superficie de nuestro calzado, o si andamos
digamos, sin ser calzado, sino directamente nuestra piel con el suelo, bueno, también ejerce una fricción. Por ejemplo, cuando en estos días que ha ocurrido mucho frío, que hemos tenido mucho frío, si quieren calentar, por ejemplo, las manos, lo que hacen es frotarlas, ¿no? Una contra otra. Y eso genera un aumento de la temperatura entre las manos, ¿no? Entonces, ahí tenemos ejemplos de fuerzas de fricción, es decir, hay un contacto directo entre las superficies. Relacionado con la fuerza de fricción, tenemos lo que se conoce como las fuerzas de tipo normal o fuerza normal. Esa fuerza normal es una interacción que ocurre cuando ustedes colocan dos objetos en contacto. Tan solo por ponerlos en contacto, se presenta esa fuerza normal. ¿Qué otra fuerza? Por ejemplo, las fuerzas... fuerza de contacto, fuerzas, bueno, en resortes. Otro ejemplo, ¿no? Resortes. Cuando ustedes, si han tenido la oportunidad, ¿no? de jugar con estos elementos, pues saben que si los estiran o los comprimen, estos resortes, bueno, en algunos juegos, por ejemplo, se utilizan para lanzar cosas, ¿no? Tan solo por comprimirlo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo en el que necesitamos interactuar mediante el contacto con este tipo de elementos para que esos realicen alguna acción o como vamos a ver, cambian el movimiento de algún objeto en concreto. Por ejemplo, las tensiones también son otro ejemplo. Las tensiones. Este tipo de fuerzas suceden cuando se jala o se comprime un objeto en alguna dirección. Por ejemplo, digamos, una liga, ¿no? Una liga se estira, ¿ok? Respecto a su punto central, de forma digamos, hacia afuera del punto central, tenemos una fuerza de tensión. También tenemos, bueno, aquí también podemos hablar de las fuerzas de compresión. Por ejemplo, eso sucede mucho, se me ocurre, en la superficie terrestre cuando hablamos de rocas. ¿Okay? Ahí tenemos también ese tipo de fuerzas que deforman. Esas fuerzas de tensión o compresión son aquellas que pueden ser capaces de deformar algún material. Entonces también van a estar presentes en lo que vamos a revisar. Las fuerzas de acción a distancia, ya les mencionaba, ¿no? Algunos ejemplos, como la fuerza que llamamos eléctrica o electrostática, la fuerza magnética, o la que interactuamos mucho cuando uno salta, por ejemplo, la fuerza gravitacional, o cuando algo deja, decimos que algo cae al suelo, ¿no? También tenemos ese tipo de fuerzas donde no necesitamos contacto directo con la superficie de la Tierra para observar este tipo de interacción. Bueno, entonces, entendiendo a la fuerza, como les mencioné, como una interacción que ocurre entre los objetos, ¿no? El famosísimo Isaac Newton, entre las múltiples actividades que tuvo, bueno, pues se dedicaba a la ciencia y en particular a estudiar justamente el movimiento, ¿no? Logró establecer algunos principios que hoy en día, pues, son útiles para poder entender cómo se da el movimiento de los objetos y poder, por ejemplo, pues, poner en el movimiento maquinaria que actualmente utilizamos. Entonces, a ver, la primera ley de Newton la primera ley de Newton también se conoce como ley de la inercia. Y sí, en efecto, como mencionaron algunos de ustedes, lo que nos hace esta ley o este principio de la naturaleza es que si nosotros, bueno, vamos a plantear de esta manera. Si nosotros tenemos un objeto, que está en reposo,
respecto a un punto, porque hay que equivaler lo que les mencionaba también hace unos instantes, ¿no? Nosotros tenemos que establecer un origen de coordenadas siempre para poder establecer si algo se está moviendo o no. Por ejemplo, imaginen ustedes que están en un automóvil, ¿ok? En algún medio de transporte. Si ustedes llevan consigo, por ejemplo, algún objeto personal, respecto a ese objeto no se va a encontrar en movimiento. ¿De acuerdo? Pero si le preguntan a alguien que está afuera de ese medio de transporte, que está, digamos, en la calle, y los ve pasar a ustedes, para esa persona, ustedes y aquel objeto que llevan, la maleta o algún otro objeto, va a estar en movimiento. Entonces aquí es muy importante para definir o entender la primera ley de Newton, siempre decir, bueno, entender que debemos establecer un origen de coordenadas, ¿no? Un sistema de referencia. Bueno, entonces, suponiendo que el sistema de referencia sea el suelo, ¿ok? Donde nosotros estamos, cada uno de nosotros está en este momento ubicado. Si tenemos un objeto, llámese una libreta, llámese la computadora, llámese, no sé, por ejemplo, el mouse, llámese el celular, ese objeto va a permanecer en reposo de manera indefinida, es decir, no va a cambiar su estado de movimiento, a menos de que algo pase, ¿no? A menos de que interactuemos de alguna manera con dicho objeto, ya sea que lo levantemos, ya sea que lo empujemos, que lo jalemos o que hagamos algo. Pero si nadie lo toca en el lugar en el que se encuentra en ese momento, así se va a quedar de manera indefinida. Y podrá pasar 1 hora, podrán pasar 3 horas, un día incluso, y ese objeto va a permanecer en ese estado de movimiento, es decir, en reposo y en ese lugar, de manera, como les digo, indefinida. Es lo primero que debemos digamos, es la primera parte que nos comenta la primera ley de Newton. Y que, bueno, ya también mencionaban en alguna de sus ideas que planteaban. Hay otra parte que también nos dice la ley de Newton, la cual es o consiste en comentar lo siguiente. Si ahora tenemos un objeto que está en movimiento con velocidad constante en línea recta, ese objeto va a permanecer en esa dirección, en esa línea recta y con esa velocidad de manera indefinida, a menos que algo suceda, ¿no? Que interactúe de alguna manera con su entorno y como resultado de esa interacción cambie esta velocidad, ¿ok? Que vaya ganando más velocidad o que la vaya perdiendo, o bien que cambie su dirección de movimiento. Es decir, que en lugar de moverse en línea recta se mueva en círculos, por ejemplo, o que comience a zigzaguear. ¿Ok? Entonces, cuando ya observamos ese tipo de situaciones, ya estamos de manera implícita diciendo que algo está pasando con ese objeto y su entorno, que está cambiando su velocidad o que está cambiando su dirección de movimiento. ¿Ok? Entonces, podemos comentar lo siguiente, ¿no? A manera de resumen o a manera de conclusión. La primera idea es, un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo con velocidad constante, a menos que ok, aquí viene a menos que, lo voy a poner así, interactúe de algún modo con su entorno. ¿Ok? Una forma tal vez que ustedes la han entendido también es de que a menos que se le aplique una fuerza. ¿Ok? No quiero utilizar en ese momento el concepto de fuerza. ¿Ok? Prefiero utilizar el concepto, bueno, la idea de interactuar para que tal vez nos quede un poco más claro, ¿no? Que la fuerza es simplemente una interacción que se establece.
Y esa interacción pues puede suceder de muchas formas. Entonces, hasta que no toquemos, hasta que no se ejerza algo sobre ese objeto, va a permanecer en reposo o va a permanecer en movimiento rectilíneo con velocidad constante. ¿Ok? Entonces, matemáticamente o de manera intuitiva también podemos decir lo siguiente. Utilizando el concepto de fuerza. O sea, recordemos, yo quiero aquí decirles a ustedes que la fuerza lo vean como una interacción. Entonces, tenemos lo siguiente. Un objeto sobre el cual todas las interacciones que estén ocurriendo, ¿ok? Esta F, aunque veremos más a continuación que es fuerza en todo caso, la suma de todas las interacciones que estén ocurriendo sobre un objeto suman 0, es decir, están totalmente equilibradas, van a tener como efecto o como resultado dos posibles escenarios, dependiendo de en qué caso nos encontremos. Primero, que la velocidad del objeto permanezca como 0. ¿Eso qué significará? Que esté en reposo. Así es, que está en reposo. Es decir, va a permanecer en reposo de manera indefinida con una velocidad 0. ¿Ok? O bien, que la suma de todas estas interacciones esté totalmente equilibrada, ¿ok? De tal manera que la velocidad para ese objeto, voy a poner así, el módulo, o mejor dicho todo, mejor todo, sí. De hecho, mejor creo que me conviene para no entrar en problemas conceptuales, ponerlo así. Ahí está. ¿Recuerdan qué se necesita para definir un vector? Las constantes, no las Los coordenadas. componentes. Componentes, ¿qué más? Tenemos definido componentes. Dirección y sentido. La dirección, ¿y qué más? Relacionado Y su también con las magnitud. componentes. O módulo, exacto. Entonces, cuando aquí estoy escribiendo que el vector es constante, el vector velocidad es constante, quiere decir que tanto su módulo como su dirección se mantienen en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la suma de todas las interacciones, esta F está denotando todas las interacciones que pudieran haber, están totalmente equilibradas, de tal manera que la suma de todas ellas es un 0 vectorial. Pueden suceder dos cosas. Que el objeto permanezca en estado de reposo, es decir, con velocidad 0, de manera indefinida, o bien que si ya está en movimiento, ya tiene una cierta velocidad y una cierta dirección, estas dos se mantengan de manera también constante o indefinida en el tiempo. Que no cambie ni el módulo ni la dirección. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la primera ley de Newton. Ahora, también, ¿por qué se le conoce como la ley de la inercia? Bueno, relacionado con esto, con esta idea, de hecho aquí lo voy a poner, esto es a lo que estamos conociendo como, voy a poner aquí, estado de movimiento. Estado de movimiento. Es decir, cuando hablemos del estado de movimiento, de lo que estamos hablando es que el objeto o está en reposo o tiene una velocidad constante. Bueno, ahora pensemos en la siguiente situación, que seguramente ustedes han experimentado más de una vez en su vida.
Imaginen que ustedes que se suben que están en un auto, ¿ok? Ya sea como pasajeros, ya sea como los conductores, o por ejemplo, también ya sea en un auto particular o en estos, ¿no? En los camiones, ¿no? Donde se pueden ocupar muchas personas para trasladarse. Bueno, cuando el objeto, en este caso el vehículo, está en reposo y ustedes en los asientos, pues todo está muy bien, pensemos que están ustedes revisando sus mensajes, pero de un momento a otro, imaginemos la situación en la que el conductor eh, arranca de manera, bueno, sin previo aviso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a continuación? ¿Qué sensación ustedes experimentan cuando eso sucede? No sé si se han puesto a pensar en ello, si se han sido observadores y notan algo. Están en el asiento y el vehículo se pone en movimiento, pero de manera muy brusca. ¿Se siente como un tirón hacia atrás, profe? No sé, le pregunto a ustedes. Como si fuera un empuje. Sí, sí. O sea, tú Como si nos jalaran, ¿no? Sí. Ok. ¿Y se han puesto a pensar eso a qué se debe? ¿O saben ya a qué se debe? Sería porque nuestro cuerpo estaba en reposo y tuvo una velocidad repentina. sí, tuvo un cambio de posición, pero muy brusco. Entonces, ahí lo que está sucediendo, en efecto, es que nuestro cuerpo, ¿ok? Como un objeto, va a tender a quedarse en reposo. Va, va, digamos, aquí lo pongo entre comillas, va a querer, porque como tal es un objeto inerte, pero bueno. Entonces va a querer o va a tender a permanecer en ese estado. Es decir, si nosotros estamos sentados en ese medio de transporte, en ese asiento, nuestro cuerpo respecto al suelo está en reposo. Su velocidad es cero, como esta primera línea. ¿Ok? Pero cuando en este caso el medio en el cual nos encontramos, que es el vehículo, comienza a moverse, nuestro cuerpo en principio va a querer estar en la misma situación de reposo, es decir, con velocidad cero. Y la manera en que uno experimenta esa situación es este aparente empuje que sentimos hacia digamos, nuestra espalda sobre el asiento, ¿no? Sobre el respaldo. Incluso a veces, si vamos todavía más descuidados, hasta a veces la cabeza, ¿no? Se da un tirón hacia atrás, lo cual, si el tirón es muy brusco, bueno, si ese cambio es muy brusco, puede llegar a lastimar. Pero bueno, entonces, centrándonos en esta parte, vemos que un objeto en reposo va a tender a permanecer en este estado. ¿Ok? Entonces, ahí es un ejemplo en el que aparece el concepto de inercia. Es decir, la inercia es una característica o una propiedad de los objetos, de cualquier objeto con masa, de querer bueno, sí, vamos a utilizar la palabra querer, ¿no? O de mantener, mejor dicho, de mantener su estado de reposo. Los objetos van a tender a mantener ese estado de reposo. Y ya como este ejemplo les comento y que ustedes han experimentado, sucede, ¿no? Lo podemos nosotros hacer evidente. Ahora pensemos en la situación opuesta, es decir, que ahora el vehículo con nosotros en él ya está en movimiento, ya se está sobre una carretera rectilínea, moviéndose. Nosotros estamos en el asiento y seguimos ya con nuestras cosas, no sé, o viendo el paisaje o viendo los mensajes, lo que cada uno no guste hacer. Bueno, sucede ahora que en medio de la carretera, ¿no? Sucede algo, ¿no? Va pasando por la carretera, no sé, una vaca o va cruzando, no sé, alguien, cosas que a veces suceden, ¿no? Y el conductor en este momento, en esta ocasión, frena de manera muy brusca. ¿Qué sucede con ustedes? ¿Qué experimentan? Pues igual un jalón, pero ahora hacia adelante.
experimentan, interpretan eso como un jalón hacia adelante. Ajá. ¿Y esto a qué se deberá? Pues a lo mismo, pero ahora en vez de estar en reposo estamos como en un movimiento constante. Entonces el carro al detenerse, nosotros pues nos oponemos a ese cambio de posición, por decirlo así. Nuestro cuerpo se opone a cambiar su estado de movimiento. Es decir, que si ya tenemos una cierta velocidad asumida constante, ahora el cuerpo desea mantener ese estado de movimiento, seguir avanzando con esa velocidad. Pero cuando en este caso el automóvil se detiene, nuestro cuerpo que mantiene esa velocidad, ¿no? Avanza un poco hacia adelante. Y a veces, pues, si no, por ejemplo, pensando en los autos particulares, si no tenemos abrochado el cinturón de seguridad, pues esa situación pues, puede dar lugar a accidentes, ¿no? O si estamos, por ejemplo, de pie en los autobuses, por ejemplo, y no estamos bien agarrados, pues nos vamos hacia adelante y igual puede ocurrir un accidente. Entonces, ahí están dos ejemplos muy concretos en los cuales ustedes han sido testigos de esta propiedad que tiene la materia de mantener su estado de movimiento, ya sea reposo absoluto o bien un movimiento con velocidad constante. Y a esa propiedad es justamente lo que se le conoce como inercia. Entonces, aquí vamos a definirlo rápidamente. Inercia es la propiedad que tienen los objetos o los cuerpos de mantener su estado de movimiento. ¿Okay? Cualquiera de estas dos líneas superiores, aquí anotadas, eso es a lo que nos refiero con estado de movimiento, ya sea siempre en reposo o ya sea velocidad constante. Ahora, una manera de cuantificar, ¿ok? La inercia, es decir, esta propiedad, es a través de la masa de los objetos. Eso que ustedes saben que se mide en gramos o en kilogramos, hablando del sistema internacional, es una, vamos a ponerlo así, un medidor de inercia. Eso quiere decir que si comparamos, por ejemplo, una canica con una bola de boliche, ¿ok? La canica, al tener menor masa, podemos decir también que tiene menor inercia. Es decir, que opone menor resistencia a cambiar su estado de movimiento. O en otras palabras, nos es más fácil, o ya sea, ponerlo en movimiento si estaba en reposo, o bien, si está en movimiento, poder detenerlo, poder frenar su movimiento. Hablando de la canica. En comparación a la bola de boliche. Una bola de boliche tiene mayor masa, podemos decir entonces que tiene mayor inercia, y eso quiere decir también que cambiar su estado de movimiento, ya sea ponerlo a mover o bien detenerlo, pues nos va a representar un mayor esfuerzo. Tenemos que interactuar con la bola de boliche de una manera mucho mayor. Tenemos que hacer una interacción mayor en comparación a la que podríamos establecer con la canica. ¿Ok? ¿Sí queda claro entonces este concepto de inercia? ¿Y por qué está relacionado justamente con lo que tenemos con la oración que tenemos arriba? Sí, sí, profe. Ok, entonces, bueno, y de hecho, justamente por eso también se le conoce la primera ley de Newton como la ley de la inercia. O sea, nos habla simplemente de esta propiedad que tienen todos los objetos con masa, todos, a mantenerse o en reposo o a mantenerse con velocidad constante.
Cuando todas las fuerzas o interacciones que están presentes en su entorno están totalmente equilibradas. ¿Okay? Es decir, la suma de todas las interacciones da un cero vectorial. ¿Okay? Entonces, sobre un objeto, o bien no ocurre ninguna fuerza, es decir, está totalmente aislado en el espacio, o bien sí están ocurriendo fuerzas, sí están presentes fuerzas, pero estas están totalmente equilibradas unas con otras. Bueno, ahora vamos con la siguiente cuestión. ¿De qué nos habla o cómo han entendido ustedes la llamada segunda ley de Newton? A ver, Eduardo González. O Guillermo Eurosa. Guillermo Eurosa de Señales de Vida. González de la Vega. Sí, profe. ¿Qué entiendes tú o cómo te han contado o qué te han contado sobre la segunda ley de Newton? Me agarré una dormida. Bueno, intenta despertarte y decirnos qué te han platicado a ti o qué recuerdas también sobre esta famosa segunda ley de Newton. No, profe, disculpe. Nada más me acuerdo de la primera y la tercera. Chispas, ¿cómo que no te acuerdas de la segunda? Si es creo que es la más famosa, la que creo que lo repiten cada ratito. Bueno, Andrade Martínez. Andrade Martínez, señales de vida, por favor. Osvaldo Contreras. Sí, profesor. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que recuerdas o sabes de la llamada segunda ley de Newton? La segunda es en la que nos decían que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿o me equivoco? No, por eso te preguntaba si eso es lo que tú conoces o recuerdas, no sé, por eso pregunto. Sí. Sí, bueno, es que eso es lo que yo recuerdo, pero no, la verdad no recuerdo si me siguieron diciendo más en la prepa, no estoy seguro.
Ok, entonces, en resumidas cuentas, dices que es la que habla de qué? La que habla que la fuerza Ajá. es igual a masa por aceleración. Sí, ok. Pero ahorita estoy Ajá. leyendo el documento que nos envió y no. Ok, bueno, espero, bueno, ok. Sebastián Pelayo. Ok, gracias, Osvaldo. Sebastián Pelayo. Becerril Miranda. Profe, Sí. no es lo que es de lo de la fuerza en sentido contrario, bueno, que es igual cuando un objeto va a cierta velocidad y se, se ve como que interferido por una fuerza mayor, tiende a tener la misma fuerza que llevaba, pero en sentido opuesto o algo así. ¿Es lo que tú recuerdas por la segunda ley? Ajá. Ok. Bueno, vale, ok. Déjenme ver. José Vázquez. Ajá. Dígame, profe. ¿Qué entiendes tú por, bueno, o qué recuerdas, o qué te comentaron, o qué chisme te dijeron sobre la segunda ley de Newton? Ah, bueno, lo que le acabo de comentar. Ah, ok. Es que no, pensé que había sido alguien más. Ah, no, profe, ya. Ok, Cotonieto Sánchez. Lo que yo recuerdo es la ecuación, que es igual a fuerza es igual a masa por aceleración. Ajá. Y decía que si tú le aplicas una fuerza a un objeto, aumenta su aceleración. O Ok. si es en sentido opuesto, pues estaría como frenando, digamos. Y me recuerdo otra cosa que es que si tiene sería menor su aceleración. ¿Es lo que dice la segunda ley de Newton? Ujú. ¿Y qué ecuación dices que, bueno, cómo está expresada a manera de una ecuación? Fuerza es igual a masa por aceleración. Ok, y bueno, contrastando lo que, bueno, la ecuación que tú dices que recuerdas con la información que me acabas de decir, ¿sí tiene sentido lo que me acabas de decir con la ecuación? ¿Son Mm, congruentes? ¿Sí será congruente? es que, bueno, por ejemplo, yo había leído el documento que nos mandaba y decía que esa ecuación, pues no era del todo cierta, ¿verdad? Era imprecisa, creo que decía. Ok. Bueno, Entonces venía la explicación que ajá. le comenté. Ok, bueno, ok. Gracias, Fernando. Sí. Me pareció ver que, bueno, me pareció ver que había quienes habían levantado la mano. No sé si sigan con la intención de participar o ya desistieron. Bien, a ver, vamos a regresar a la pizarra. Este, a ver, la, la segunda ley de Newton. De hecho, esa es la que vamos a estar trabajando
en los ejercicios, pero es importante entenderla. Y de hecho está relacionado con la primera. ¿En qué sentido? En el siguiente. A ver, vean lo que acabamos de decir en esta única ecuación que hemos escrito. Hemos dicho, si las fuerzas que actúan sobre un objeto, todas las interacciones están compensadas unas con otras, de tal manera que todas ellas sumen un cero vectorial, el objeto o va a estar en reposo o va a estar con velocidad constante toda su vida, toda su existencia. La segunda ley de Newton piensa de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si estas fuerzas no estuvieran totalmente compensadas? ¿Qué pasaría si en lugar de tener todas estas sumas de fuerzas igual a 0, la suma fuese tal que nos diera como resultado una fuerza total, una fuerza resultante, una fuerza neta? ¿Qué sucedería entonces a continuación, de acuerdo a lo que tenemos aquí? Lo que planteamos aquí. ¿Qué nos dictaría la lógica? Pues que cambiaría, o bien que ya no está en reposo o que ya no es constante. Porque habría la velocidad. Ok, vale. Entonces, en aceleración, ¿no? Exacto, si acá hay un cambio en la velocidad, exacto, si hay un cambio en la velocidad, pues eso significa de manera natural que aparezca el concepto de aceleración. Que recordemos, el aceleración es el cambio de velocidad que ocurre en un objeto o que experimenta un objeto en un tiempo determinado. Entonces, en efecto, es lo que está sucediendo. O sea, la primera ley da lugar a la segunda en este contexto. Si las fuerzas que están presentes en un objeto no son todas canceladas o equilibradas, digamos, la suma de todas ellas da como resultado una fuerza total. Por lo tanto, esta igualdad ya no es cierta, la que está aquí en blanco. Es decir, ya no nos da esto igual a un 0, sino que nos da lugar, lo voy a poner así. Voy a ponerlo de esta manera. A una fuerza resultante. O una fuerza total. El término que ustedes gusten utilizar. ¿Ok? Entonces, cuando esto se cumple, cuando ya tenemos una fuerza, entonces el estado de movimiento del objeto ahora sí va a cambiar. Ya sea que pase de estar en reposo a estar en movimiento, o ya sea que esté en movimiento y gane más velocidad o la vaya perdiendo, cualquiera de esas dos cosas, cualquiera de las dos situaciones, ya nos habla de que entonces sobre el objeto está ocurriendo una interacción. Ahora sí está interactuando con su entorno. Y esa interacción está afectando su movimiento. Entonces, cuando esto sucede, cuando esa fuerza o interacción resultante aparece, como consecuencia, tenemos una aceleración. Y una aceleración nos habla del cambio en el estado de movimiento. Es lo que nos está diciendo entonces este principio. Ahora, también va en el siguiente aspecto. Si yo quiero mover un objeto, o sea, mi interés es poner en movimiento un objeto, ¿qué tengo que hacer? O sea, digamos, voy a ponerle este ejemplo, déjenme ver. Ya sé. Regresemos al caso que les mencionaba de la canica y de la bola de boliche. Imaginen ustedes que tienen esos objetos enfrente de ustedes y quieren ponerlos en movimiento, pero lo quieren hacer de tal manera que ambas se muevan con la misma aceleración. ¿Cómo tiene que ser la fuerza o la interacción que tienen que ejercer sobre estos dos objetos para lograr ese cometido?
tiene que ser mayor en la bola de boliche porque tiene mayor masa, debe de aplicarse la fuerza mayor. Exacto, exactamente. Entonces, si ahora queremos poner en movimiento estas dos y las queremos poner bajo con la misma aceleración, entonces va a ser más fácil, incluso hasta como los juegos, ¿no? Estos con las canicas, ¿no? Darle un pequeño empujón con el dedo para poner movimiento, mientras que con la bola de boliche tendremos que ejercer una mayor fuerza, tenemos que empujarlo más en comparación con la canica. Entonces, en este caso, ¿cómo está afectando la masa a la aceleración? O como tal a la fuerza que tenemos que agregar. Pues a mayor masa, menor aceleración ejerce y mayor fuerza se debe de aplicar, ¿no? Ok, entonces, mientras ajá. mayor masa, mayor fuerza. Entonces, como hay una competencia entre la fuerza que apliquemos para poner un objeto en movimiento, como la masa del objeto. La masa que tenga el objeto y que deseamos mover. Entonces, a ver. Vamos a ponerlo así. Vean, aceleración, cambio en estado de movimiento. ¿Qué más? A mayor masa, perdón, a mayor fuerza, mayor será la aceleración. Aceleración en el objeto. De hecho, déjenlo, bueno, lo voy a poner así. A ver, ya menor fuerza, menor será la aceleración del objeto. ¿Están de acuerdo con estos dos puntos así puestos? ¿Ustedes han observado esta situación? Sí. Se diría que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, ¿no? Al revés. Al revés. Inversamente. No. La aceleración es lo que tú vas a producir. Ok. La aceleración sería directamente proporcional a la fuerza que se ejerce. Exactamente. No es al revés. Okay. O sea, no es que mayor fuerza se deba a mayor aceleración. No. Ahí está, creo que algo, conceptualmente hablando, algo que nos han, bueno, no sé si a todos, pero creo que a muchos nos llegan a contar de manera incorrecta. Lo que aquí está sucediendo es, a ver, para que un objeto se ponga en movimiento, es decir, para que yo observe una aceleración mayor o menor, no importa cuál, pero que lo observen, o sea, que se ponga en movimiento o que se detenga, es porque le ha aplicado una fuerza, he interactuado de alguna manera con ese objeto. Entonces la relación es que entre mayor sea la fuerza que yo le aplique, ya sea a favor de su movimiento o en contra de, la aceleración que yo ejerza o que se presente sobre el objeto va a estar en la misma proporción que dicha fuerza. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que la aceleración es proporcional a la fuerza. Si ustedes quieren, por ejemplo, que un carrito, digamos de juguete, se mueva con mayor aceleración, entonces tienen que darle un empujón más grande en comparación a que si que el carrito de juguete se mueva mucho menos, ¿no? Que tenga una aceleración más pequeña. Entonces le dan un empujón menor en comparación al otro caso. O si quieren, por ejemplo, no sé, vamos a ver, no, se me ocurren varios ejemplos, pero son muy drásticos. A ver, a ver, sí, pensemos en estas situaciones de juegos. Por ejemplo, piensen ustedes en el columpio, ¿no? Imaginen ustedes que están llevando a
a alguien, un familiar más pequeño, a los columpios, ¿no? Y le ayudan a este pariente, este familiar, a ponerse en movimiento en el columpio. Entonces, empiezan empujándolo poco a poco. Entonces van incrementando la fuerza que están aplicando. Eso va a verse reflejado en que gradualmente la aceleración con la que el familiar se vaya moviendo en el columpio, pues va a irse incrementando. Entonces, entre mayor sea la fuerza que se ejerza sobre un objeto, el resultado va a ser una mayor aceleración. Entonces, si lo quieren ver de esa manera, podemos decir que aquí tenemos la causa y aquí tenemos el efecto. O sea, el resultado es la aceleración. ¿Okay? El efecto de interactuar con los objetos es la aceleración. Es lo que nosotros vemos si la interacción ha sido mayor o menor. Todo está referido a, bueno, o cómo miramos o qué registremos como valor numérico para la aceleración. Bueno, ahora, para la aceleración, como ya ustedes mencionaban con su comentario, que juega un papel también importante la masa. Es decir, a ver, la masa, o mejor dicho, vamos a utilizar el concepto de inercia, afecta a la aceleración que se produce al aplicar una fuerza total o neta sobre un objeto. Okay. Aquí de hecho vale la pena ponerlo así. Aquí la fuerza total en relación a esto, o fuerza resultante, mejor dicho, como lo indicamos acá arriba. Fuerza resultante. ¿Ok? O sea, recuerden esto, esta fuerza resultante en general puede ser la suma de muchas otras que se están aplicando sobre este objeto. Bueno, entonces la masa o la inercia va a afectar la aceleración que se produce al aplicar una fuerza neta o resultante sobre un objeto. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, como ustedes ya lo mencionaban también, como ya se habían dado cuenta, ¿no? Si un objeto tiene mayor inercia que otro, la aceleración que se obtenga en el primero será menor que la aceleración producida en el segundo cuando se aplique la misma fuerza en ambos. ¿Eso cómo se puede representar? Bueno, que la aceleración en magnitud o en módulo, ¿ok?, va a ser inversamente proporcional a la masa del objeto. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes quieren mover un objeto en casa, imaginen que están haciendo no sé, cambio de, digamos, tal cual no una mudanza, simplemente están reorganizando algún mueble en casa, pues pensemos que es un ropero, pues les es más fácil primero quitar todo lo que está, todo el contenido de ese ropero, y después moverlo, que intentar moverlo con todo lo que esté dentro, ¿no? Entonces,
justamente es por esta razón. Entre menor sea la masa que tenga un objeto, más fácil se nos va a hacer ponerlo en movimiento, en comparación a que si ese objeto tuviese una mayor masa. ¿Ok? Si se dan cuenta, esto también está relacionado de alguna manera, o estamos reparafraseando la inercia. El concepto de inercia que vimos hace unos instantes. Entonces, la inercia, como una propiedad de los objetos, va a afectar la aceleración que nosotros podamos producir sobre un objeto al aplicarle una fuerza, al interactuar con ese objeto. Bueno, aquí se me había olvidado mencionarles. Cuando ustedes aplican una fuerza sobre un objeto, la aceleración que van a producir, nótese, es una propiedad vectorial. Eso quiere decir, muchachos, que la aceleración que se va a producir va a tener la misma dirección que la fuerza que se está aplicando. Si yo, por ejemplo, quiero mover un objeto, pensemos, ¿no? Un mueble hacia la derecha, pues debo de aplicar una fuerza en esa dirección, en la dirección que deseo en la que se mueva. Si quiero, por ejemplo, detenerlo, pensemos en esos, ¿recuerdan el problema de la tarea número 3 o 4? En donde se deseaba que los trenes frenaran. Y para eso se accionaban los frenos. Entonces los frenos ejercían una aceleración en dirección opuesta. ¿Y eso a qué se debía? A que la fuerza que los frenos aplicaban, sobre todo el sistema de las ruedas, era porque la fuerza era en dirección opuesta al movimiento. Entonces ahí está la razón por la que la aceleración tiene para ese problema tiene esta dirección, se opone al movimiento, porque la fuerza que se está ejerciendo tiene esta dirección opuesta al movimiento. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la fuerza de gravedad. La fuerza que nosotros llamamos de gravedad siempre apunta hacia abajo, hacia el interior de la Tierra. Entonces, todos los objetos, un objeto que ustedes lanzan, siempre va a ser traído hacia abajo. Es decir, la aceleración que se produce sobre ese objeto y con la cual es atraído hacia el interior de la Tierra, se opone o tiene la dirección opuesta al movimiento. Por el contrario, cuando un objeto se deja caer, pues su movimiento, su dirección de movimiento está a favor de la fuerza de gravedad y es la razón por la que va ganando mayor velocidad en su descenso. Pero ahora, no solamente esto es afectado por la fuerza de interacción, sino también, como vemos aquí, por la masa. De manera muy concreta, la segunda ley de Newton dice lo siguiente. Y es así como debemos nosotros recordarla y entenderla. La aceleración producida en un objeto va a depender de la fuerza que se le aplique, ¿ok? La fuerza resultante que se esté ejerciendo sobre este objeto, pero va a ser inversamente proporcional a la masa de dicho objeto. Y ese, muchachos, es la segunda ley de Newton. No la que ustedes no la que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Ok, esta no es del todo correcta. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que lo que está produciendo la fuerza es que el resultado de que un objeto esté acelerándose es que produce una fuerza y no. Eso no es cierto. Esto que está aquí no es, conceptualmente hablando, no es precisa. La verdad, la idea intuitiva y que ustedes seguramente han experimentado en alguna ocasión es justamente esta. Si yo quiero que un objeto se mueva con mayor aceleración o que se ponga en movimiento, pues le tengo que aplicar una fuerza cada vez mayor. Pero también tengo que tomar en cuenta si ese objeto tiene mayor o menor masa.
es decir, mayor o menor inercia. Me es más fácil, por ejemplo, levantar objetos que sean más livianos o ligeros en comparación si yo quiero levantar objetos más pesados o con mayor masa. ¿Ok? Entonces, esto, muchachos, es la segunda ley de Newton. Esta que estamos aquí indicando. La que está aquí al lado es simplemente un despeje. De manera práctica, esa es la que vamos a trabajar más. Esta, la que está aquí encerrada. Pero debe quedar claro, les debe de ser claro, que que esta es simplemente el despeje de la relación intuitiva correcta, conocida como segunda ley de Newton. Entonces, como les hacía un comentario anteriormente de que mucho cuidado en seguir pensando que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, lo cual es incorrecto, también decir que fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, referida como, ¿cuál es la segunda ley de Newton? Ah, fuerza es igual a masa por aceleración. No. Es incorrecto. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración que produzcamos en un objeto o que deseamos producir sobre un objeto va a ser proporcional a la fuerza que le apliquemos o la fuerza necesaria para poderlo poner en movimiento e inversamente proporcional a la masa del objeto que queremos poner en movimiento. Esa es como debemos entender la segunda ley de Newton. ¿Comentarios, preguntas, muchachos, con relación a la segunda ley? No, profe. No, profe, de mi parte todo claro. Ok. Bien, entonces, para terminar en esos últimos minutos, Flores Rodríguez. Flores Rodríguez o Hernández González. A ver, ¿quién anda todavía despierto por acá? Sí, profe. Hernández Rodríguez, ¿tú qué recuerdas por la llamada tercera ley de Newton? La tercera ley, me acuerdo que a cada acción corresponde otra acción de mayor o igual magnitud o fuerza, algo así. Ajá. ¿Es lo que recuerdas? Que a toda acción corresponde otra acción. Lo que no me quedó claro es si es mayor o igual. Una de las dos o ambas. No me quedó claro. Ambas. Ambas, mayor o igual. De igual, Sí. ok, vale, muy bien. Sí, gracias. Rodríguez Ávila. Sí, profe. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué recuerdas tú sobre la llamada tercera ley? ¿Cómo te la vendieron? Bueno, prácticamente que a toda fuerza aplicada corresponde una igual, pero Ajá. en sentido opuesto. Una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Ok. Torres Montt. Sí, profe. ¿Qué recuerdas tú sobre la tercera ley de Newton? ¿Cómo te la vendieron a ti? Que toda acción tiene una reacción. ¿Solamente eso? Sí, pero aquí viendo su documento veo que Bueno, es sin a toda... meternos en el documento. Sin Ah, meternos ok. en el documento. Sí, entonces sí es solo lo que me dijeron. Ok, vale. León Franco. Sí, profe. ¿Qué recuerdas o cómo te vendieron a ti la llamada tercera ley de Newton?
igual, o sea que a toda acción corresponde una reacción. O sea que Ajá, si a un objeto le ponemos una fuerza, ajá. obtendrá esta ejerce una fuerza igual, pero en Ujú. sentido contrario. Una magnitud igual, pero en sentido contrario. Ok, vale, muy bien, gracias. Y a ver, ¿quién más por aquí nos falta para preguntar? González Mateo. Aquí estoy, profe. ¿Qué recuerdas tú? O que te hayas contado sobre la tercera ley. Este, lo que, como usted dice, lo que me han vendido a mí es que a una acción, una reacción. Ajá. Solamente así, eso, una acción. Sí, bueno, es lo que recuerdo. Ok, vale, muy bien. Bien, entonces, a ver, la famosa, bueno, la también famosa tercera ley de Newton, sí, en efecto nos dice que cuando ustedes aplican una fuerza sobre un objeto, esta fuerza, digámosle, acción, como resultado, se produce otra fuerza llamada reacción, que tiene la característica de tener la misma magnitud. O sea, si le aplican a un objeto 2 newtons, esta sería la acción. Como resultado aparece una nueva fuerza, bueno, una fuerza reacción, también de 2 newtons, de módulo igual, pero en dirección opuesta. Es decir, que si nosotros aplicamos a la derecha, esta aplica hacia la izquierda. Si aplicamos la fuerza de 1 newton hacia abajo, la de reacción apuntaría hacia arriba, y así, ¿no? En cada caso. Bueno, la situación es la siguiente, bueno, la pregunta que les hago es, si eso es así, por ejemplo, piensen ustedes en que patean una pelota. ¿Por qué si para toda acción, es decir, la acción sería patear la pelota, ocurre una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta, ¿por qué entonces la pelota sale disparada y no nosotros también? Sí, También tiene que también. ver con la masa, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo la masa? ¿Cómo podría aquí jugar la masa? Bueno, como se aplica una misma fuerza, Ajá. pero bueno, el balón tiene menor masa, por lo tanto, pues, tiene una mayor aceleración. Ajá. Entonces, bueno, como nosotros puede decirse, somos más pesados, como que no hay mucho, pues no nos movemos, sí sentimos el efecto, Ajá. o sea, el golpe, pero no hay un movimiento. Ajá. Ok. Entonces, a ver, la masa tiene que ver en este caso, dices. A ver, y de hecho sí, o sea, pero aquí el detalle está en que y de hecho, bueno, justamente tenemos dos objetos, pensemos en este caso, donde, por ejemplo, uno de ellos puede representar nuestro pie cuando golpea el balón, el otro puede ser justamente el balón, o algún otro objeto, ¿no? El que ustedes gusten. Entonces, a la acción, es decir, la fuerza que se le aplica sobre un objeto, pensemos en este caso, déjenme ver aquí, déjenme ver cómo se los pongo. Ya, a ver, pensemos de esta manera. Así, dos objetos entran en contacto. El objeto, tenemos aquí el objeto 1 y tenemos el objeto 2. El objeto 1 va a aplicar una acción, una fuerza llamada acción sobre el objeto 2. Entonces, digamos, tiene esta dirección hacia la derecha. Entonces, en azul estamos ilustrando la fuerza del objeto 1 sobre el objeto 2.
Así es como vamos a entender estos subíndices. El objeto 1 es el que está aplicando la fuerza sobre el objeto 2. Pero debido a la tercera ley de Newton, como nos menciona, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud. Ok, de igual magnitud. O sea, la flechita también vale lo mismo con la roja, pero en dirección opuesta, como estamos aquí ejemplificando. Ok. Pero aquí algo importante que a veces no nos mencionan o que a veces no nos queda claro es que esta fuerza de reacción es producida por el otro objeto. Es decir, el objeto 2 sobre el objeto 1. Eso quiere decir que las fuerzas de acción y de reacción, cada una, es siendo ejercidas sobre objetos distintos. La fuerza azul es del objeto 1 sobre el objeto 2. La fuerza en rojo del objeto 2 sobre el objeto 1. Valen en newtons exactamente lo mismo. Tienen las direcciones opuestas. Muy bien. El detalle está en que se están ejerciendo sobre objetos diferentes. Y como bien mencionan, cada objeto, si tiene distinta masa, entonces aunque las fuerzas en magnitud o en módulo sean iguales, no se contrarrestan. O sea, su suma vectorial no es cero, como lo que teníamos justo en la primera ley de Newton. Esto no es cierto para la tercera ley, porque los objetos están actuando sobre objetos diferentes. Esa es la razón por la cual la pelota sí sale lanzada y nosotros no. Porque la pelota tiene menor inercia, tiene menor masa y es más fácil ponerlo en movimiento. Tiene una representa mayor aceleración, aun y cuando la fuerza que nosotros le aplicamos tuviese el mismo módulo que la fuerza que nos aplicó el balón sobre nuestro pie. Nosotros tenemos mayor masa, por lo tanto, tenemos mayor inercia. Ergo, es más difícil o la aceleración que nosotros podamos experimentar va a ser mucho menor en comparación a la pelota. ¿Okay? Entonces, esta pareja de fuerzas, muchachos, tienen digamos, estas letras en pequeño. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta, sí. Pero letras pequeñas, ya que lo que a veces no nos dicen o a veces no nos queda claro es que estas fuerzas ocurren en objetos distintos, no en el mismo objeto. Y esa es la razón por la que si aventamos algo, por ejemplo, o jalamos una silla, aunque sabemos que esa silla también nos está jalando a nosotros, el resultado es que vemos que la silla se mueve en nuestra dirección por la masa. Aquí entra mucho en juego la inercia de los objetos que están interactuando. Aún, repito, cuando las fuerzas que están apareciendo tengan la misma magnitud. Entonces, bueno, ¿sí quedó claro entonces esta última idea con la tercera ley de Newton? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces la siguiente clase, el miércoles, sí. Les voy a hacer llegar otro PDF con otras notas. Las siguientes 3 clases que tenemos esta semana, pues vamos a estar repasando algunos ejercicios para ir aplicando, sobre todo, vamos a estar aplicando mucho la segunda ley de Newton, no en esta versión, no en esta versión que es la que debemos de conocer como la segunda ley de Newton tal cual, sino la versión despejada. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí para que le echen un ojo a esas notas para el día miércoles. Hoy por la tarde les hago llegar esas notas. Ok, bueno muchachos, entonces terminamos aquí y nos estaremos escuchando el día miércoles. Dale pues, profe. Está bien, Hasta luego, profe. Hasta luego muchachos, buen día. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.